Uno de los primeros incidentes que le empezó a dar el carácter sui generis al 2020 fue el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani a manos de las Fuerzas Armadas del gobierno de Estados Unidos. Si recordamos, el pasado 3 de enero las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un ataque armado a través de una aeronave no tripulada en contra del convoy donde viajaba el general iraní en las afueras del aeropuerto internacional de Bagdad en Irak, y en su momento realizamos un análisis sobre las repercusiones jurídicas que el conflicto armado que se estaba esbozando entre ambos países tras la respuesta de Irán de bombardear 5 bases militares estadounidenses en Irak estaba teniendo. Afortunadamente, en las semanas posteriores vimos que el conflicto no escaló, sino que se trasladó al plano diplomático, donde por un lado el gobierno de Estados Unidos aumentó las sanciones coercitivas unilaterales que ya tenía implementadas en contra del régimen iraní, y por el otro el régimen iraní violó descaradamente las sanciones coercitivas unilaterales que Estados Unidos había impuesto en contra de otros países, como en el caso de Venezuela, donde le enviaron 5 buques petroleros con gasolina para poder abastecer al régimen de Nicolás Maduro. De esta forma, pues para aquellos que pensaron que este incidente ya había quedado zanjado, pues nos equivocamos, porque el pasado 29 de junio se dio la noticia que el gobierno de Irán le solicitó a la Interpol la emisión de una difusión roja, de una ficha roja, que sería una orden de aprehensión internacional en contra de Donald Trump y 35 funcionarios estadounidenses a quienes se le acusa del asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani y de participar en esta conspiración terrorista para realizar tal ataque. Aquí vamos a ver, y este incidente nos va a permitir hablar y explorar un poco más sobre lo que sería el rol de la Interpol dentro de la comunidad internacional. Específicamente, el día de hoy vamos a analizar cómo la Interpol desahoga este tipo de peticiones por parte de los estados. Explicaremos cuál es el estatus de tal organización dentro de la comunidad internacional, para qué sirve, cuáles son las limitantes y cuál es la problemática que está enfrentando hoy en día. Como comentaba hace un momento, el pasado 29 de junio, el gobierno de Irán le solicitó a la Interpol la emisión de una orden de aprehensión internacional en contra de Donald Trump, que sería propiamente la ficha roja. En su momento, la Interpol de inmediato desechó tal petición, argumentando el artículo 3 de su constitución, donde se prohíbe a la Interpol participar en actividades de persecución política, actividades militares, con fines religiosos o con fines raciales. De esta manera, pues vamos a ver que la Interpol, a lo largo de su historia, ha desarrollado lo que sería la teoría de la preponderancia para poder hacer una determinación de cuándo una petición por parte de una autoridad nacional va a tener un trasfondo político, un trasfondo religioso, un trasfondo militar o un trasfondo racial. Antes de entrar a lo que sería explicar a profundidad todo esto, es muy importante señalar que la Interpol existe desde 1923, pero en ese momento no existía como organización en sí, sino simplemente era la Comisión Internacional de Policía Criminal. En esos primeros momentos vemos que la organización buscaba el realizar una cooperación estrecha en la comunicación entre las autoridades nacionales, más de que generar un organismo internacional. De ahí que el organismo, la comisión, estuviera más preocupada de tener como miembros a las agencias policíacas nacionales que propiamente a los estados. De esta manera, pues vamos a ver que la Interpol va a mantener ese sesgo a lo largo de toda su historia, donde busca darle preponderancia a esta cooperación policíaca, más allá de tener una intervención política, como tradicionalmente se hace en este tipo de organismos internacionales, como en el caso de las Naciones Unidas, donde hay una representación diplomática por parte de los estados y se maneja una postura oficial. De esta forma, pues vamos a ver que el Interpol lo que busca es favorecer esta cooperación policíaca, en la cual se busca una cooperación automática, donde todo lo político se deje de un lado, pues para poder facilitar esta cooperación que el día a día en materia policíaca se requiere a nivel mundial. De esta forma, pues vamos a ver que en su inicio es una simple comisión, pero posteriormente en 1946 y en 1956 se empieza a replantear su estructura, y propiamente vamos a tener que en esas épocas es cuando tenemos ya ahora sí la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, la cual tiene su sede en Lyon, Francia.
Aquí uno de los rubros o uno de los mitos que vale la pena disipar en este momento es que lo que hemos visto en medios de comunicación, en televisión, en películas, donde siempre se esboza o se retrata a la Interpol como una agencia internacional la cual tiene la capacidad de actuar extraterritorial o ir alrededor del mundo en cualquier territorio para apresar a una persona en específico. Pues nada más está alejado eso de la realidad, porque vamos a ver que la Interpol, si bien es cierto, ya es un organismo reconocido y a nivel internacional hoy en día, pues sigue recobrando o sigue manteniendo la configuración inicial donde la Interpol está conformada por la unión de todas esas policías nacionales que en su conjunto, al estar interconectadas, pues propiamente es lo que se conforma la Interpol. En otras palabras, va a haber un Interpol, una sede Interpol en todos los países miembros a nivel internacional. Entonces vamos a tener un Interpol México, un Interpol Guatemala, un Interpol Estados Unidos, un Interpol España y así en todo el resto de la comunidad internacional, y no vamos a tener un despliegue del Interpol desde su sede de Lyon, Francia, sino quien realiza todo el trabajo operativo pues va a ser los elementos de la Policía Nacional de cada uno de los países, los cuales están adscritos como los enlaces propiamente para el Interpol. De esta forma, pues vamos a ver que cuando se constituye ya la constitución propiamente de la Interpol en 1956, pues empieza a ver la problemática sobre qué es la Interpol. Simplemente un organismo no gubernamental o una organización internacional. Esto, pues porque ustedes recordarán, como les comenté hace un momento, que había la preocupación más de incorporar a los estados, de incorporar a las agencias policíacas. De esta forma, pues vamos a ver que aún cuando se promulga el Estatuto del Interpol, la Constitución del Interpol, pues el mismo no siguió el proceso de ratificación dentro de todos los estados como los tratados regularmente lo hacen, y aquí vamos a tener la problemática que aún los estados, cuando aún son miembros del Interpol, pues técnicamente estos estatutos, esta Constitución, pues no pasó el trámite nacional para poder ser incorporado como un instrumento internacional, en otras palabras, como un tratado. Esta problemática pues sí llega a entorpecer un poco la operatividad de dicha organización, porque para algunos países, como en el caso de México, donde el Estatuto de la Interpol no tiene el estatus de un instrumento internacional, de un tratado, pues vamos a ver que México se encuentra impedido de ejecutar o de cumplimentar una difusión roja del Interpol. En otras palabras, si la Interpol emite una ficha roja para ordenar la captura de alguien, en México no se puede ejecutar porque la misma no tiene una fuerza legal como lo que sería una solicitud de detención provisional con fines de extradición remitida a través de un tratado bilateral en el cual México sea parte. Esto claramente lo vimos en el 2005 cuando Alberto Fujimori, que en ese momento ya había dejado de ser el presidente del Perú y había una orden de presión en su contra, había una ficha roja del Interpol, pues el gobierno de México fue incapaz de detenerlo, pues porque no había una petición directa por el parte del gobierno de Perú, sino simplemente había la difusión roja por parte del Interpol. Y lo mismo aconteció en el caso de chileno, cuando Alberto Fujimori llega en un inicio a Chile y se le permite el acceso aún habiendo una difusión roja, y bueno, es detenido Alberto Fujimori en el hotel en el cual se estaba hospedando. Posteriormente eso derivó ya a su extradición de Chile a Perú. Pero bueno, aquí vamos a ver esta problemática que hoy día se enfrenta, y de igual forma era una problemática que aquejaba a la organización, a la Interpol, para poder determinar qué era. Como les comentaba hace un momento, la Organización de las Naciones Unidas ya le ha reconocido el estatus de organismo internacional, e inclusive la Interpol ya ha ratificado diferentes instrumentos como la Convención de Viena sobre celebración de los tratados entre estados y organismos internacionales. Así que hoy en día, pues claramente vemos que la Interpol sí va a ser un organismo internacional. Aquí, para explicar un poco cuál es el objetivo de la Interpol, es muy importante señalar que los mecanismos de cooperación tradicional que tienen los estados es la figura de la extradición y la asistencia jurídica. Como ya hemos explicado también en otras cápsulas, la mayoría de estas figuras se desahogan siempre a través del principio de reciprocidad o a través de los tratados bilaterales o multilaterales que los estados tengan celebrados con el resto de la comunidad internacional. De esta forma, pues vamos a ver que cuando un estado que está buscando a un fugitivo, es necesario realizar una labor de inteligencia para poder ubicarlo
en la pluralidad de estados que conforman la comunidad internacional. De aquí vamos a ver la problemática o la complejidad de emitir una solicitud de detención provisional con fines de extradición o una solicitud de extradición directa para cada uno de los países de la comunidad internacional cuando tengamos un fugitivo. Entonces, para cortar los plazos y para favorecer la cooperación internacional de los estados, pues vamos a ver que la Interpol lo que busca es servir como facilitador para ese tipo de actuaciones, y en lugar de hacer que un estado emita una solicitud de detención provisional con fines de extradición para cada uno de los países de la comunidad internacional y traducirlo a todos los idiomas oficiales de cada uno de los países, pues básicamente se le pide a la Interpol que emita una difusión roja. Esa se difunde en todas las autoridades nacionales, los enlaces del Interpol, los cuales ya van a tener una base de datos que comparten, que alimentan todos los días, donde se les va a alertar sobre diferentes rubros, y de esta forma, cuando detecten que ingresa esta persona o que esta persona ya se encuentra en su territorio, pues la avisan al estado requiriente para que él mismo pueda cumplimentar y pueda formalizar la petición de extradición. Aquí vamos a señalar que la Interpol no solamente se va a abocar a la localización de fugitivos y para facilitar la extradición, sino que vamos a tener diferentes tipos de difusiones o diferentes tipos de fichas. Por un lado vamos a tener la difusión roja, que les decía que era para materia de extradición, la captura de fugitivos. Vamos a tener las difusiones amarillas, que es localización de personas, especialmente menores de edad. Las difusiones negras para la identificación de cadáveres no reconocidos. Las difusiones naranjas, en las cuales se le va a alertar a un país sobre algún riesgo inminente por explosivos, cierto tipo de armas que están entrando a su territorio. Lo que sería la difusión azul, donde se va a solicitar mayor información sobre una persona en particular. La difusión verde, donde se les va a alertar a un territorio que una persona con antecedentes criminales está entrando a su territorio y que probablemente va a cometer mayores delitos. Entonces, de esta forma vamos a ver que el espectro de actuación de la Interpol es muy amplio y básicamente se encuentra concentrado a labores de persecución policíaca, de procuración de justicia. Aquí va a volver muy relevante también la labor que tiene la Interpol en la cooperación internacional con tribunales internacionales, especialmente con el Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia, con el mecanismo residual en el cual se ha consolidado la labor de el Tribunal Internacional para Antigua Yugoslavia y el de Ruanda y la Corte Penal Internacional. Si recordamos que estos tribunales internacionales no van a tener con una unidad especializada para darle seguimiento o identificar dónde se encuentran sus fugitivos, pues vamos a ver que el Interpol tiene un rol esencial en las labores de esos tribunales internacionales. De esta manera, pues ahora vamos a entrar a lo que sería el análisis de por qué la Interpol le negó al gobierno de Irán el emitir la difusión roja en contra de Donald Trump. Aquí, como les comentaba en un principio, vemos que la Interpol, dentro de su constitución, dentro de su artículo 3, básicamente señala la prohibición que la Interpol actúe para fines políticos, para fines militares, para persecuciones religiosas o persecuciones raciales. Si bien es cierto, este tipo de prohibiciones también la hemos visto replicada en materia de extradición, donde los estados establecen que van a negar las extradiciones cuando sean delitos políticos, y de igual forma lo exploramos cuando la figura del asilo diplomático, cuando señalábamos y explicábamos que el país al cual estaba otorgando el asilo muchas veces entraba a la valoración si el delito que había cometido la persona que está pidiendo el refugio es un delito meramente ordinario o es una persecución política. Pues vamos a ver que en estos dos escenarios, tanto en la extradición como en la figura del asilo, el estado requerido es el que hace de manera libre una determinación, y aun cuando sea un delito ordinario, puede llegar a la conclusión que es un delito meramente político o es una persecución política. Aquí la Interpol, una de las preocupaciones principales que ha tenido, y teniendo en consideración que es necesario la participación de la mayoría de los estados para poder tener una Interpol robusta, pues vamos a ver que ha establecido ciertos criterios objetivos en los cuales se puede determinar cuándo niega este tipo de peticiones, cuándo niega una petición por parte de una autoridad nacional y cuándo le da entrada. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver el desarrollo del examen de preponderancia a la luz del artículo 3 de la Constitución de la Interpol, en la cual nos va a señalar algunos elementos adicionales a lo que ya se encuentra codificado en el artículo 3. Estos elementos adicionales se encuentran en 7
rubros que es importante analizar en cualquier petición que se le llegue al Interpol y donde esté vinculados o involucrados lo que serían los mandatarios estatales de algún país que estén en funciones o que ya hayan dejado de estar en funciones. De esta forma, pues vamos a ver que los 7 rubros en los cuales la Interpol va a analizar en este tipo de peticiones, como las que hizo el gobierno de Irán en contra de Donald Trump, pues vamos a ver que primero se va a determinar qué tipo de delitos es por el cual se le acusa a la persona. Esto pues porque va a haber delitos meramente puros, que son delitos meramente políticos, y haber delitos en los cuales, si bien es cierto, son ordinarios, pues puede tener un trasfondo político. Entonces, de esta manera, pues en caso de que sea espionaje o que sea traición a la patria, pues vemos que es una persecución meramente política, y en este caso en el cual la Interpol determine que es un delito meramente puro, pues claramente puede desechar la petición por parte del Estado. En caso de que sea un otro tipo de delito, en que sea un delito ordinario, pero tenga un trasfondo político, aquí es donde se va a apoyarse de las demás variables que tiene que estudiar. La segunda variable que tiene que estudiar el Interpol es determinar en contra cuál es el estatus de la persona en contra de la cual se le pide que actúe. En otras palabras, cuál es el estatus del funcionario en contra del cual están pidiendo que emita la difusión roja. En este caso de Donald Trump, pues claramente vemos que es el jefe de un estado. Y es un jefe de estado no ya que terminó su administración, sino que sigue siendo un jefe de estado en funciones. Eso va a ser muy relevante para una etapa ulterior, que sería cuáles son las repercusiones del derecho internacional de esta petición. Pero bueno, siguiendo con el tercer elemento es determinar quién lo está pidiendo. ¿Qué autoridad nacional es la que está pidiendo que Interpol emita la difusión roja? El cuarto elemento va a ser qué reacción están teniendo las autoridades a las cuales le pudieran pedir que cumplimentara esa difusión roja. En otras palabras, ¿cuál es la reacción por parte de las autoridades estadounidenses? ¿Se han quedado calladas? ¿Están en contra de la ejecución de tal difusión? ¿O han invocado algún otro principio de derecho internacional? Como comentaba hace un momento, la Interpol no va a tener una fuerza internacional para poder meterse a los diferentes estados de sus estados miembros, sino que la Interpol se va a basar en la cooperación que las unidades nacionales de policía le vayan a ofrecer. En otras palabras, si la Policía Nacional de un país señala que no va a cooperar, pues es básicamente imposible que la Interpol pueda realizar algún tipo de actuación porque la Interpol de ese país ha señalado que no va a cooperar. Entonces, de esta manera, pues se vuelve relevante la reacción de las autoridades estadounidenses, en la cual básicamente desestimaron la petición por parte de Irán y lo consideraron como básicamente como un movimiento político, solamente en el cual el gobierno de Irán estaba siguiendo esta propaganda en contra del gobierno de Estados Unidos. Un quinto elemento en el cual tenemos que analizar es lo que comentaba hace un momento, cuáles son las repercusiones del derecho internacional. Aquí es muy importante lo que es el estatus de jefe de Estado, porque aquí vamos a ver que hay ciertas inmunidades que el derecho internacional le ofrece a ese tipo de funcionarios, principalmente los que forman la troika de representantes naturales del Estado, que sería el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el canciller. Porque aquí el derecho internacional claramente da una protección personal en la cual no importa que el individuo deje ya sus funciones, va a haber una protección sobre todas las actividades que él mismo realizó durante su encomienda o durante el tiempo que duró su administración. Esto con la finalidad de que haya presiones políticas por parte de un tercer estado que trate de presionar e influenciar la toma de decisiones políticas al interior de ese estado en específico. Otro elemento, el sexto elemento, pues serían cuáles las repercusiones que podría haber en contra del Interpol en caso de que actuara a consecuencia de la petición del Estado Nacional. Aquí podemos ver, y también lo hemos visto en otros casos, como en el caso de la Corte Penal Internacional, cómo los organismos internacionales son muy frágiles, no tenemos un esquema internacional robusto, sino que los estados lo que buscan es tener un antiamaje internacional en la cual no puedan contravenir la voluntad propia del Estado. De esta forma, pues vamos a ver que Interpol valorará si le conviene actuar o no le conviene actuar en este tipo de peticiones, en el sentido de que pueda vulnerar la propia institucionalidad de dicho organismo internacional. Un último elemento que es muy importante estudiar y analizar es el séptimo elemento, en el cual se tiene que analizar el contexto en el cual se está realizando la petición, que es justamente esto para poder determinar si es un incidente aislado o es propiamente un enfrentamiento en el cual está continuando entre los dos estados y que ha sido parte de una continuación de una historia, en el cual claramente podemos ver que en el caso de Estados Unidos, Irán así lo ha hecho.
Pues de esta forma pues vamos a ver que el incidente, el conflicto entre lo que sería Irán y Estados Unidos todavía sigue dando mucho que hablar. Quizás no vamos a ver un escalamiento en lo que serían las repercusiones, a lo mejor de un punto de vista armamentista, sino todo se va a quedar en la esfera diplomática, pero va a ser muy importante darle un seguimiento y comentar un poco más en las próximas cápsulas. Muchísimas gracias por su atención, no olviden like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.